entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 9 de octubre, mes de la Biblia. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema general del mes es cómo entender la palabra de Dios. Hoy meditaremos en asunto espiritual. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Qué bueno verlos aquí. Qué bueno los que están conectados en las otras dos casas propuestas o algunos también desde sus propias casas. Les invito para que los domingos que restan de este mes, que es el mes de la Biblia, octubre, en la mañana nos enfoquemos en un mismo tema. Y el tema general es cómo entender la palabra de Dios. Así a modo de pregunta. ¿Cómo entender la palabra de Dios? Nosotros hemos aprendido que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso ya es importante, eso ya es poderoso. Pero realmente sacamos provecho cuando la ponemos en práctica. Y es más fácil ponerla en práctica, o somos más efectivos en esa práctica, si la podemos entender. Hay unas cosas en la palabra fáciles de entender, otras no tan fáciles. Hay personas que fácilmente entienden la palabra de Dios, hay otras que les cuesta dificultar, pero hoy vamos a ver una de las cosas que se requieren para entender la palabra de Dios. Así que el tema general del mes es cómo entender la palabra de Dios, y el tema en esta mañana es un asunto espiritual. Eso es, Luis Fernando, la pregunta tuya. Un asunto espiritual. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta preciosa ocasión, gracias por este tiempo donde hemos podido exaltar tu nombre, gracias por la comunión, gracias por el fluir de tu vida acá, gracias por todas las personas aquí presentes, por las que están en las otras casas, gracias Señor por los que están aquí conectados en vivo, por los que van a ver esta prédica luego en el canal de YouTube. Pido tu bendición para todos, que nos ayude Señor a recibir esta palabra, a ponerla en práctica con perseverancia. Estamos delante de ti Señor, con nuestro corazón abierto, dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Y vamos a ver en esta mañana que la palabra de Dios es un asunto espiritual. Yo aquí tengo a mi poder, aquí enfrente mío, una versión de Biblia. Veo a los que están acá con distintas versiones, algunos por ejemplo en sus celulares, otras en papel, y todas esas cosas son físicas. Sí, este papel que tengo acá, que alcanzan a ver, esto es físico. De hecho hay unas letras y hay un idioma, hay unas cosas naturales que están involucradas en la palabra de Dios. Hay unos paisajes, hay unos países, hay unas regiones, hay una geografía, hay unas situaciones políticas, hay unas situaciones religiosas, económicas, anímicas.
Hay muchas cosas materiales, humanas, que involucran la palabra de Dios. Y esa realidad precisamente es una de las dificultades que tenemos para entender la palabra de Dios. Porque como con nuestra mente podemos entender la geografía y podemos entender la política, bueno, algunos más que otros, entender la religión inclusive, entender las situaciones anímicas, entender muchas cosas que son naturales, que están involucradas en la palabra de Dios. Entonces, al entender estas cosas, podemos pretender, podemos creer que entendemos la palabra de Dios. Y como entendemos algún concepto de la palabra y lo manejamos y es de acuerdo a lo que está escrito, entonces nos animamos a enseñar la palabra. ¿Y qué es lo que enseñamos? Lo que hemos entendido. Y muchas de esas cosas que hemos entendido son las cosas naturales, las cosas materiales, las cosas humanas, las cosas anímicas, etcétera, etcétera. Y es verdad que hay esas cosas, la Biblia se compone de esas cosas, pero hoy vamos a ver que por encima de todo, la Biblia es un asunto espiritual. Si logramos entender esto, pienso que es lo básico, lo fundamental, y así el Señor no nos dé la oportunidad de vernos el próximo domingo, ya quedaría yo satisfecho con que esto lo comprendamos muy bien el día de hoy. Así que les animo a que estemos muy atentos. Y vamos con Juan capítulo 3 inicialmente y miremos el verso número 6. En Juan capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es parte de la conversación que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. De esto charlamos los miércoles del mes anterior. Ustedes lo pueden mirar en el canal de YouTube para consultarlo más profundamente. Pero lo que quiero destacar en esta oportunidad del verso 6 es que dice el Señor Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es. Y luego dice: lo que es nacido del Espíritu, y está con mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo, que lo que es nacido del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, Espíritu es. Así que este hombre Nicodemo, por ejemplo, antes de creer en Jesús como el Salvador, era nacido de la carne, o sea que él era carne. Pero después de esta conversación, él pudo conocer, pudo creer en Jesús, y como dice este mismo evangelio en el capítulo 1, el que cree, recibe. Así que él recibió a Jesús en su corazón, en su vida vino Cristo, y desde ahí en adelante nace espiritualmente. Es un nacimiento que le da el Espíritu Santo. Y él deja de ser carne, Nicodemo, y ahora es espíritu, espíritu con minúscula. Dicho de otra manera, más ampliamente, porque la palabra de Dios no se refiere a este asunto solamente en este capítulo 3, sino que prácticamente en todo el Nuevo Testamento es tratado este asunto. Hemos aprendido que la persona ya tiene su espíritu regenerado, ya vive su espíritu, tiene una relación con Dios. De hecho, la vida misma de Dios está en el espíritu de esa persona. Es algo muy poderoso que resalta aquí este verso 3 de Juan capítulo 3. Es muy importante entonces entender este asunto. Hay unas personas, las que no creen en Jesús como el Salvador, son carne, tienen su vida humana, pero no tienen vida divina. Las personas que creen en Jesús, además de que tienen una vida humana, tienen una vida divina. Terminando este capítulo 3, este hombre que arrancó siendo carne, terminó también participando de una naturaleza divina por creer en Jesús. Ese es el fenómeno que sucede día tras día, y los que en ese momentico son carne, que no creen en Jesús como el Salvador, al transcurrir esta prédica, o quizás al finalizar esta prédica, ya pueden sufrir la misma experiencia o tener la misma experiencia de Nicodemo y dejar de ser carne, o no dejan de ser con naturaleza humana, pero ahora participan de una naturaleza divina. Así que esencial este asunto de que nuestro espíritu sea regenerado.
Aquí se menciona entonces el espíritu del hombre y cómo es regenerado en Juan 3:6. Avancemos al capítulo siguiente, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el verso 24, en la charla que Jesús tiene con la mujer samaritana, en uno de los apartes le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren en espíritu. Ese asunto lo hemos aprendido. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se indica cómo se debe adorar a Dios. Siempre se necesitaban dos cosas, hay dos cosas fundamentales y siguen existiendo. Es el mismo requisito para adorar a Dios, se requieren dos cosas. Uno es un lugar, el lugar que el Señor diga, el Señor indica en qué lugar es. Y segundo, una ofrenda, se requiere una ofrenda. La gente no puede presentarse a adorar a Dios sin ofrenda, y la gente no puede llevar la ofrenda a cualquier lugar, sino que Dios decía, es en este lugar, y allá iban con la ofrenda y allá adoraban a Dios. Ahorita es igual, ahora necesitamos un lugar y necesitamos una ofrenda. Ustedes traen una ofrenda, no pueden adorar a Dios sin ofrenda. Nadie puede adorar a Dios sin ofrenda, nadie. Y entonces algunos dirán, entonces los pobres, si hay un pobre que no tiene ofrenda, no puede adorar a Dios. Ojalá que alguien no vaya a coger este video y lo edita y dice, esta es la enseñanza de Getsemaní. Así como hacen las campañas políticas, qué horror. El punto es que nosotros, el Señor nos ha indicado cuál es el lugar. Aquí dice que el lugar es el espíritu. No es nuestro cuerpo, no es nuestra alma, es desde nuestro espíritu que debe nacer la alabanza. Ahí se tiene que originar la adoración al Señor, la verdadera adoración. Y la ofrenda también ya la tenemos. La ofrenda es el mismo Señor Jesús. Por eso Él, en este mismo Evangelio, a la altura del capítulo 14, verso 6, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la ofrenda. Nosotros, gracias a esa ofrenda, es que podemos venir al Padre. Ahora nosotros ya tenemos las dos cosas. Nuestro espíritu regenerado, ya lo podemos adorar desde allí. Antes no. Y tenemos a Jesús. Tenemos la ofrenda, tenemos el lugar y tenemos la ofrenda, tenemos todo para adorar a Dios. Si no lo adoramos, de pronto es porque no entendemos la necesidad, pero ya tenemos todo para adorarlo. Volviendo al capítulo anterior, iniciando la charla de Jesús con Nicodemo, él no podía adorar al Señor así. Él lo podía adorar como antes, porque él era un fariseo y conocía cómo se adoraba al Señor. Pero el Señor ahora, cambiando la dispensación, en esta dispensación de gracia, Él dice claramente en el capítulo 4, ahora es en espíritu. Ya no es en este monte o en aquel, no, ahora es en un lugar. ¿Cuál lugar? En espíritu. Y la ofrenda es la verdad. Y Él, el Señor Jesús, es esa ofrenda. Por medio de Él adoramos entonces al Padre. Lo que quiero destacar acá en el verso 4 es que sin el espíritu regenerado no se puede adorar al Padre. Se puede cantar bonito, se puede hacer un escándalo y por mucho tiempo y de muy buena intención, pero no se puede adorar al Señor. ¿Y por qué razón? El verso 24 inicia diciendo la razón. Dios es espíritu. Solamente con el espíritu podemos tocar a Dios, que es espíritu. De otra manera no. Muy bien. Teniendo estos elementos, la necesidad de nuestro espíritu regenerado y ahora la facultad que tenemos con nuestro espíritu regenerado de tocar a Dios, de comunicarnos con Dios, que es espíritu, entonces podemos ir al capítulo 6. Ahorita nos vamos a saltar a propósito el capítulo 5, pero ahora regresamos allí. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, a la altura del verso 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este podría ser el corazón de este mensaje, el corazón de la prédica en esta mañana. Las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Por eso el título de hoy: la palabra de Dios es un asunto espiritual. Esta palabra que les mostré ahorita, tiene cosas materiales, cosas humanas, etcétera, etcétera, son más que eso, son espíritu.
No es una metáfora, el Señor no estaba hablando metafóricamente aquí, no se trata de una parábola, es una cosa, lo está diciendo explícitamente, es un asunto literal. La palabra que el Señor nos habla es espíritu y es vida. Espíritu y es vida. La única manera que nosotros tenemos para entender la palabra de Dios es con nuestro espíritu, con nuestro espíritu regenerado. Así como la única manera que tenemos para adorar a Dios es con nuestro espíritu, la única manera que tenemos para poder entender la palabra de Dios es con nuestro espíritu. Si alguien está atendiendo esta palabra y dice, pero yo soy excelente leyendo los labios, voy a ponerme unos audífonos y no voy a escuchar más a este predicador, le voy a leer los labios. Si logra leer los labios, está bien, va a poder recibir la palabra porque tiene un mecanismo de recibir lo que yo le estoy diciendo. Pero ¿qué tal que yo le haga esta jugada y empiece a predicar así? ¿Cómo dejo a esa persona? Le toca quitarse los audífonos, porque si no, no va a poder percibir lo que yo le estoy diciendo. O ¿qué tal si no me pongo la mano en la boca y la persona me está leyendo los labios y alguien le pone una venda en sus ojos? Ya se pierde la comunicación. Asimismo, si nosotros pretendemos recibir la palabra de Dios con nuestro oído físicamente solamente, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, vamos a percibir de la palabra lo material, e incluso van a escuchar el sonido de las hojas. Escucha, me encanta este sonido. O van a escuchar sobre la geografía, sobre la política, sobre las situaciones familiares, etcétera, etcétera, pero no van a percibir lo espiritual que hay, porque para percibir lo espiritual se requiere otro órgano distinto que no es nuestro ojo, no es nuestro oído, no es nuestra nariz, no es nuestra mente, no es nuestra alma, sino nuestro espíritu regenerado. Ese es el asunto. Aquí mismo en el capítulo 6, en los versos 56 al 63 que acabo de leer, dice lo siguiente. Juan 6, versos 56 al 63 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esas palabras le está diciendo el Señor a una gran multitud de judíos que le estaban siguiendo. Les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Claro, ellos se escandalizaron, ellos se sintieron ofendidos porque el Señor le dice en el verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Me tienen que comer para poder vivir. Entonces ellos dicen: no, hasta aquí lo sigo. De hecho, muchos ya no lo siguieron más. Dijeron: no, esta palabra tan dura, no, ¿cómo nos vamos a comer? Porque ellos estaban percibiendo solamente la parte material, carne, sangre, guácala. Ellos no dijeron amén, gloria a Dios. Ellos dijeron guácala. Cuando nosotros percibimos la palabra de Dios solamente con nuestros órganos físicos, entonces muchas veces de pronto por pena al que está al lado decimos amén, pero por dentro estamos diciendo guácala. Si la palabra de Dios me dice: tú tienes que dejar ese hábito, y ese hábito me gusta mucho, y yo lo estoy recibiendo solamente con mi parte física, yo por dentro estoy diciendo guácala, esa palabra muy dura, no, hasta aquí, y muchas personas siguen al Señor hasta que son confrontados con un cambio en su vida, no por la confrontación en sí,
sino por la manera como reciben la palabra de la confrontación. La reciben de una manera natural. Pero tenemos otro órgano desde que nacemos de nuevo, desde que así como Nicodemo hemos sido regenerados, nuestro espíritu está allí listo para recibir la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da la palabra y nuestro espíritu la recibe. Y ahora sí podemos decir, gloria a Dios. Ellos no dijeron gloria a Dios, ellos se escandalizaron, ellos se ofendieron. Entonces el Señor Jesús, a la altura del verso 63, les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, de hecho la sangre, la geografía, las hojas, el idioma, pueden ser muy importantes, pero a la larga, para nada aprovecha. Eso no puede dar vida. En cambio, la palabra que yo les doy son espíritu y son vida. Así que nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios con nuestro espíritu. Ejercitar nuestro espíritu para recibir la palabra de Dios. Requisito número 1, para que una persona pueda entender la palabra de Dios, tener su espíritu regenerado. Por más que la persona quiera decir, yo quiero, yo le voy a poner toda la atención, pero no ha nacido de nuevo, sí va a recibir la geografía, la política, la humanidad, las letras, el idioma, los conceptos, las doctrinas, las enseñanzas, pero no va a recibir la palabra de Dios como tal, porque la palabra de Dios es espíritu. Esto es un asunto espiritual. Volvamos al capítulo anterior, al capítulo 5, regresémonos y podemos entender mejor las palabras del Señor Jesús en el capítulo 5, versos 39 y 40. Le dice a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y muchos predicadores colocan un punto o leen un punto, llegan hasta allí, y en la enseñanza es escudriñar las escrituras. Entonces la gente se va para la casa, ahora sí, a escudriñar, a investigar, a profundizar en las escrituras. Porque dice el verso 39, ellas son las que dan testimonio de mí, en ellas tenéis la vida eterna, o sea, voy a sacar provecho. Pero es que no hay punto, la frase, el concepto, la idea no ha terminado. Al terminar el verso 39 hay un punto y coma, o sea que la idea sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No tiene sentido estudiar la palabra de Dios sin ir a Jesús. ¿Qué es lo primero? Ir a Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Nicodemo para poder entender la palabra de Dios? Él tenía doctrinas, él tenía enseñanzas. De hecho, él era maestro y enseñaba lo que tenía. Él enseñaba la tradición judía. Él enseñaba la geografía, la filosofía, si se quiere. Enseñaba todo lo natural, pero no podía enseñar, no podía impartir vida, porque de hecho, él no la tenía. Cuando él nace de nuevo, su espíritu es regenerado, ahora sí puede recibir la palabra y ahora sí puede ser un maestro de la palabra, porque puede hablar la palabra de Dios. Y el que reciba la palabra de Dios no con sus órganos físicos, sino con un órgano distinto que ya está regenerado, que se llama espíritu, esa persona va a ser nutrida de la vida misma de Dios. Se necesita escudriñar la escritura, pero yendo a Jesús, dependiendo de Jesús. Por eso nosotros procuramos en lo posible, antes de ir a la palabra de Dios, tener un tiempo de comunión con adoración. ¿Y de dónde sacaron eso? De Juan 4. En Juan 4, en esa charla de Jesús con la mujer samaritana, él le dice, la clave es el asunto del espíritu. Ay, ¿cómo activamos eso? Con la adoración. En otras palabras le está diciendo eso. Es cuando adoramos al Señor, cuando oramos, cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, estamos activando nuestro espíritu. Porque lo podemos tener, ser regenerados. Nicodemo puede estar regenerado y no usarlo. Pero el Señor es muy lindo, el Señor no nos deja ahí. Tienen un espíritu y no lo usan de mal. Ay, Señor, pero no nos dijiste, pero Él sí nos dijo. En el capítulo siguiente, eso es lo que le dice la mujer samaritana. Es con tu espíritu que tienes que hacerlo. Capítulo 3, regenera el espíritu. Capítulo 4, activa el espíritu para tocar a Dios. Nosotros tenemos que ser, número 1,
que nuestro espíritu sea regenerado. Y número 2, activar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu. Así como hacemos otro ejercicio, bueno, hacemos es un decir, realmente el único ejercicio que yo hago es con mis dedos y con mis párpados. Pero así como se hace ejercicio físico, se debe hacer un ejercicio espiritual. ¿Cómo hacemos ejercicio espiritual? Eso que estamos haciendo aquí es un ejercicio espiritual. Yo he hecho algunos ejercicios físicos que sinceramente son detestables. Yo nunca los hubiera querido hacer, pero ha sido de provecho. Hay unos asuntos espirituales, unos ejercicios espirituales que de pronto en el momento no los disfrutamos, pero pueden ser muy útiles. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno no siempre se disfruta. La oración no siempre se disfruta. Un tiempo de comunión como este no siempre se disfruta. Y no es por la reunión en sí, sino por el estado nuestro en el momento. De pronto en el momento lo único que yo quiero es irme a dormir, por ejemplo. Sin embargo, ese ejercicio no sirve. Son ejercicios de invocar el nombre del Señor. Podemos invocar el nombre del Señor en ese momento como un ejemplo. Digamos, Señor Jesús. Señor Jesús. Digan cualquier cosa acerca del Señor Jesús, lo que sientan que el Señor les diga decir. Algo, una verdad del Señor Jesús. Cualquiera, rapidito, por favor. Los que están en casa también. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No esperen que la otra persona termine. Rey de Reyes. Gracias al Señor por su amor. Él es vivo. Salvador del mundo. Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es invocar el nombre del Señor Jesús. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, entonces estamos activando nuestro espíritu. Activar nuestro espíritu no es una cosa, hermanos, los que quieran aprender a activar el espíritu, entonces vamos a hacer un seminario. La inscripción cuesta 600,000 pesos. No les voy a decir todavía cuánto cuesta el curso, pero es muy bueno. No. El Señor dio el curso gratis y hoy lo que hacemos es recordarlo. ¿Cómo activamos nuestro espíritu? Invocando el nombre del Señor, orando, adorándolo, teniendo ese tiempo de comunión. Estamos ejercitando nuestro espíritu. Y desde allí entonces ya quedamos listicos ¿para qué? Para recibir con nuestro espíritu la palabra de Dios y poderla entender. Por eso entonces tenemos un tiempo de adoración y luego sí vamos a la palabra. ¿Es esencial así? No, porque se nos va a convertir entonces como una religión, un dogma. ¿Cómo así que van a predicar y no se ha orado? Bueno, oremos. Y cuando terminamos de orar, la persona murió y no recibió la palabra. No se trata de un asunto legalista, se trata de un asunto práctico. Nosotros podemos activar nuestro espíritu rapidísimo. De hecho, debemos permanecer ahí. Bueno, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos muchísimos ejemplos de una vida desde nuestro espíritu. Vamos a mirar ahora, por favor, en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo. Voy a procurar ir muy rápido, porque quiero que veamos no solamente todo este capítulo 2, sino los 2 primeros versos del capítulo siguiente, del capítulo 3. 1 Corintios capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿Y a quién les está hablando esto? A los corintios, ¿cierto? Se está dirigiendo a unas personas que tienen un trasfondo de idolatría. Para ellos, para los griegos, habían 2 cosas básicas. ¿Quién lo recuerda? Las mismas 2 cosas básicas que se enfatizan en los centros educativos en nuestro país y creo que en todos los países del mundo: la sabiduría o la inteligencia, la parte académica. ¿Y qué otra cosa? Los griegos, lo físico, ¿cierto?
De ahí salieron las Olimpiadas, ¿cierto? Para los griegos son cultivar la mente y cultivar el cuerpo, y no más. Y para los colombianos, la misma cosa. En la universidad, por lo menos cuando yo estuve, eso era lo que hacían y nos obligaban. Había un curso de deporte formativo y era obligatorio. Era muy divertido, por cierto, y muy importante, claro. Pero entonces en la universidad, como si esa fuera toda la realidad. La mente o el alma, la mente es parte del alma, y el cuerpo, y pare de contar, y el espíritu. Pero alguien dirá, no, pero es que espíritu no, porque esta gente acá no es creyente. Pues les predican la palabra de Dios para que nazcan de nuevo. ¿Para qué los van a dejar así, no siendo creyentes? Para que cuando mueran se vayan a una eternidad sufriendo, separados de Dios. Pero es que los docentes no creen eso, entonces se les predica a los docentes. Pero es que las directivas no creen eso, etcétera, etcétera. Eso es una muestra de lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2. Todas esas cosas son del mundo, la educación es del mundo, como lo vimos recientemente. Entonces, así como a los griegos, hoy se enfatiza lo mismo en las universidades, en los centros educativos. Se cultiva el alma y se cultiva el cuerpo. Se habla de filosofía, inclusive si su carrera es tecnológica o de ingeniería, entonces tiene que tener algunos cursos que sean algo de filosofía o algo social. Si es social, por supuesto que lo tiene. Si es matemático, lo va a tener. Si es física, lo va a tener. Siempre se trata como de ese espíritu de Grecia, tenerlo allí, tener lo de la filosofía y tenerlo de el cuerpo. Pero cuando Pablo va a hablar con ellos, él dice que yo me propuse no saber. No es que no supiera. Si hay alguien que sabía, era Pablo. Pero él se propuso no saber un poco de conceptos, sino enfocarse en Cristo y en Cristo crucificado. Y ese es un tema que no vamos a ahondar hoy, si el Señor lo permite. Creo que dentro de 2 domingos lo vamos a mirar. Pero la prédica del apóstol Pablo dice que no fue con palabras humanas, con sabiduría humana, para persuadirlos, para convencerlos, porque había una situación de este auditorio. Unos eran judíos que les exigían a los predicadores señales. ¿Qué son señales? Milagros, cosas milagrosas. Como por ejemplo, lástima que no hubo ningún paralítico acá, para que el Señor lo sanara y si creyeran que esta palabra que se está predicando viene de parte de Dios. Señales para predicar. ¿Ustedes han visto que hoy en día se utilicen señales para poder convencer a la gente de la verdad de la palabra de Dios? Sí, yo me cansé de ver en la televisión eso. Y no es que sean falsos maestros o falsas doctrinas, son personas del pueblo de Dios. Y yo me maravillé y me sigo maravillando cuando hay sanidades. Pero basar en eso el ministerio de la palabra de Dios es un error que lo muestra la palabra de Dios. No en ese capítulo lo sugiere, pero en el capítulo anterior lo dice explícitamente. Entonces, por una parte, algunos de los que estaban escuchando la palabra querían señales, y por otra parte, los griegos querían sabiduría, querían un mensaje tan elaborado. No querían que les dijera que el líder nuestro, el Señor, el Salvador nuestro, lo mataron en una cruz. No, eso es una tontería. Dígame algo coherente, dígame que es un gran general victorioso, invencible, que nunca murió. Pero Cristo, el mejorcito de ustedes, ¿y lo mataron? No, déjame ahí. Pero eso fue lo que les predicó Pablo, no porque no supiera cosas. Fíjate que sí, él resucitó. Y sin embargo, él no enfatizó el ministerio de su palabra, el servicio de su predicación en la resurrección, sino en la muerte, en la crucifixión. O sea, él quería dejar a la gente desanimada en cuanto a sus expectativas, pero animarlos en cuanto a las expectativas del Señor, porque como lo veremos, el Señor lo permite, en la cruz se solucionan
todas las cosas, que no hay una que no, todas las cosas. Y no hay ninguno como Él. O sea que, ¿o hay alguno como Todo en la cruz se soluciona. Eso, si el Señor lo permite, lo vamos a ver un poco más adelante. Acá dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces dice, pero es que en el poder de Dios, a ver, una demostración de poder, y vuelve a caer entonces, en un mensaje muy bien elaborado, que no quiere decir que los mensajes nuestros tienen que ser ordinarios, pero no necesitan ser confeccionados, no necesitan ser elaborados. Incluso yo he escuchado mensajes, me da hasta temor, pena decirlo, un poco ordinarios, un poco faltos como de peso para mi concepto humano. Y les voy a decir qué persona, no les sé el nombre, pero sí sé la referencia. Está en el capítulo 4 de Juan y se conoce como la mujer samaritana. Ella fue a predicarle a los samaritanos que no querían saber nada de Jesús. Les dijo, yo conocí a un hombre que me dijo toda mi vida, ¿no será el Cristo? Ni siquiera se los dijo con seguridad, ¿no será el Cristo? Y ya, ellos creyeron. Así que la contundencia del mensaje no es lo elaborado del mensaje, sino lo real, lo verdadero. Esa experiencia tuvo esa mujer, esa experiencia la contó, tal cual. Y ese es el poder. Ella no tuvo que resucitar a nadie, no tuvo que sanar ningún ciego. Y la gente creyó con un mensaje livianito, como tan cortico, ¿no? Vengan que les voy a predicar, todas las sillas, todas las luces, el micrófono, yo creo que no, corbata no usó, pero toda la gente allí les voy a predicar, y todo el mundo vino de muchas partes y se reunieron, y empieza la prédica, le pasan el micrófono y dice, conocí un hombre que me dijo toda mi vida, ¿no será el Cristo? Quedamos despedidos. Ese fue el mensaje. No necesitó palabras persuasivas de humana sabiduría. Iba con todo el poder de Dios, no necesitó resucitar muertos, iba con todo el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es que el Espíritu Santo hable al espíritu de la persona. Ese es el poder de Dios que habla el versículo 5, para que alguno por allí no vaya a quedar con duda. Eso lo digo por mí, porque yo quedé con duda. ¿Y cómo así? Pero en el capítulo 1, vamos por favor a mirar en el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 22 al 24. Dice en 1 Corintios 1, 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí está, ese es el auditorio que él tenía unos judíos que pedían señales y los otros eran griegos que buscaban sabiduría. Pero nosotros, dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de un mensaje no es porque el predicador haga milagros o porque tenga un mensaje muy elaborado. El poder de Dios se manifiesta, o el poder en una prédica se manifiesta cuando el Espíritu Santo toca el espíritu de los oyentes. Ese es el poder de Dios que está hablando aquí el apóstol Pablo. Así que para poder entender la palabra de Dios, sin lugar a dudas, se requiere es recibir la palabra con nuestro espíritu. Por eso el que la va a hablar tiene que ser consciente de eso. No se ponga a chicanear, a escoger palabras sofisticadas. Uy, va a venir, en la reunión van a estar 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas que son universitarias. Voy a tener que cambiar el mensaje. Porque ¿cómo les voy a decir que Cristo lo mataron? ¿Cómo? Bueno, ellos ya saben, pero ¿cómo voy a darle tanto peso a eso? Voy a hablar algo sofisticado, algo más... No, error. Porque ese no es el poder, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios sí se compone de, pero no es doctrinas, enseñanzas. Insisto, la palabra de Dios es espíritu y las recibimos con nuestro espíritu. Las palabras son espíritu y allí es que recibimos nosotros vida. Eso es
Así es la manera de entender la palabra de Dios. Sigamos leyendo, versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, aquí ya quedamos nosotros con que todavía le falta madurez, entonces nos vamos. En la medida que maduramos, en esa misma medida podemos hablar ciertas cosas. Eso lo vamos a ver si alcanzamos hoy. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo. ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? Los gobernantes. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ni los judíos, ni los romanos, ni tampoco las huestes de Satanás entendieron esto. Y acá hay un asunto que quiero introducir a propósito. Sabemos, o recordamos una escritura en Santiago que dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en Dios, pues ¿cómo no van a creer en Dios? Si sufren nomás delante de su presencia, si se acercan a la presencia del Señor, ellos sufren mucho. Cuando un niño le gusta jugar con la candela y la mamá le dice, no va a meter la mano ahí, cuando la mete, aprende que eso no lo debe hacer porque se puede dañar la manito y se puede quemar la manito. Tampoco puede jugar con cuchillos porque se puede cortar la manito. Pero hay unos niños que son muy necios y lo hacen hasta que se lastiman. De ahí en adelante ya saben. Los demonios ya saben. Los demonios no es porque sean juiciosos, es que ya saben. Ellos creen. Entonces son salvos porque creyeron. Entonces entienden la palabra de Dios porque son espíritus o no son espíritus. Sí, son espíritus. Entonces entienden la palabra. Aquí quería introducir esto a propósito porque el apóstol Pablo nos habla un concepto un paso más adelante. No quita lo que vimos en Juan, sino que se apoya en lo que ha dicho Juan, pero va un paso más adelante para que podamos entender la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Versículo número 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces pensamos, Dios nos tiene preparado un carro, una nevera llena de cosas, unas cuentas, etcétera, etcétera. Pero no puedes, el Señor está hablando pues de un asunto y ahora está hablando de otro, ¿no? Él sigue hablando del mismo asunto. ¿Cuál es el asunto que él está hablando? De la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene la palabra de Dios? Verso 9, cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces, pero ¿cómo así? Pero si esta letra yo la estoy viendo y yo a este predicador lo estoy oyendo. Es más, me sube en el corazón, imagino cómo va a terminar este mensaje. Esas son cosas que componen la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Por eso sigue diciendo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que aquí hay algo muy especial que el apóstol Pablo nos está diciendo. Los seres humanos, todos los seres humanos debemos conocer dos espíritus: el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Si no conocemos el Espíritu Santo, no podemos conocer nada de Dios. Si no conocemos nuestro espíritu, no podemos conocer nada de nosotros. Tenemos idea de quiénes somos, podemos suponer quiénes somos, podemos proyectar nuestra vida a lo que deseamos llegar a ser, pero nunca nos vamos a dar cuenta realmente ni de dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque solamente el espíritu del hombre puede conocer todo rincón del hombre. Y solamente el Espíritu Santo puede conocer todo rincón de Dios. Y ahora tenemos una conexión, bendita conexión, preciosa conexión
del Espíritu Santo con nuestro espíritu, enseñándonos no solamente las cosas de Dios mismo, sino las nuestras. Entonces, ay, ya sé por qué es que esta debilidad y ya sé cómo combatirla. Ay, ya sé por qué es que me deprimo cuando escucho sobre eso y ya sé cómo enfrentarlo. Ah, ya sé que esto no lo debo hacer porque me ocasiona eso. Pero si no conocemos nuestro espíritu, no conocemos nada de nosotros, entonces vamos de tumbo en tumbo, de hueco en hueco, de problema en problema. Nosotros debemos conocer esos dos espíritus. Dice el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, como tenía esta prédica llamada ¿Cómo entender la palabra de Dios? Y hoy es un asunto espiritual. Pero vino Salomé y Matías. Entonces, no, voy a cambiar mi mensaje. Y voy a usar otras palabras y les voy a hablar de unas frutas y de muñequitos. Y a lo último ellos se van a quedar con las frutas y los muñequitos y van a pasar un tiempo espectacular en la reunión. Pero nunca les voy a decir que la palabra de Dios se entiende con el Espíritu. Cambié mi mensaje. Acomodé lo espiritual a lo material. Ah, pero vino Juan Ferical. Entonces voy a aprovechar y voy a cambiar lo espiritual para... Ah, vino Vilmar, entonces no, el asunto de la música. Y entonces ahora también idiomas. Entonces, listo, vamos a hacer esto. No, para nada. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y yo me imagino que no soy el único que ha tenido la tentación cuando va a hablar la palabra de Dios, que es un asunto espiritual. A ciertas personas, me pasó mucho en la Universidad del Valle, voy a bajarles la carga espiritual de esto y lo voy a poner lo más de nivel humano, material y mundano posible para que este mensaje me lo reciban, a ver si entienden algo. Pero Pablo dice, no, así no es. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces el mensaje no se tiene que bajar, sino que las personas tienen que subir. ¿A qué nivel? A lo espiritual. Entonces, pero entonces las personas no van a entender. Ya vamos a mirar. El Señor llega a una persona, bueno, al pobre apóstol Pablo sí le tocó algo así. Qué totazo, yo no entiendo cómo resistió él en tan poco tiempo recibir tanta revelación. Pero en general el Señor no opera así, sino que lo primero es Cristo mi Salvador. Oh por Dios, ya lo entendí. Ya uno pasa toda la vida sin entender hasta un momento que es iluminado, y ahí en adelante empieza a conocer más cosas porque ya tiene el espíritu regenerado, como le pasó a Nicodemo. Poco a poco va recibiendo más luz, más revelación. Pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Él quería conocer muchas cosas naturales, muchas cosas doctrinales. Entonces Jesús le quería decir que tenía que nacer de nuevo. Pero dijo, no, eso es muy espiritual para Nicodemo. Vamos a hablarle de la religión. Nicodemo hubiera estado feliz, muy feliz. Pero Jesús, ¿qué hizo? Un momentico. Usted tiene que nacer de nuevo. Y eso es muy espiritual. Y él dijo, tengo que meterme el vientre de mi mamá. Dijo, no, usted es maestro de Israel y no sabe esto. Él lo está haciendo subir a un nivel para poderle decir lo espiritual. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es enredarlo, no, sino que hay que usar palabras espirituales. Por ejemplo, ¿qué palabras espirituales? Nacer de nuevo. Eso es una palabra espiritual. No digan, no, vas a ir a la iglesia, te vas a comportar bien. Esa está chévere, ¿oís? Uno pasa hasta rico, ¿verdad? No, y eso no. Y si usted de pronto se aburre el mensaje, pues se va, no hay ningún problema. ¿Cómo no va a haber problema? Si no va a recibir la palabra.
Usted le dice, no, y se pasa más chévere, y la persona va el invitado y la pasa bien maluco. Y este está loco, me engaño. ¿Cuál chévere? Estoy más aburrido aquí. No tenemos que rebajar el mensaje. Las personas tienen que subir a un nivel. Por eso antes hay que orar por esas personas, etc. Bueno, vamos en el orden que está acá. Versículo 14. Pero el hombre natural, más clarito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es ese hombre natural? Como Nicodemo, empezando el capítulo 3, no había nacido de nuevo, no tenía al Espíritu regenerado, el Espíritu Santo no le había dado vida, no era hijo de Dios, no tenía vida eterna, etcétera, etcétera, no había recibido a Cristo. Pero recibe a Cristo, ahora sí empieza a entender. Antes, no. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se tienen que discernir, se tienen que entender, se tienen que mirar de una manera espiritual, es decir, con otro órgano. Si yo soy ciego, me van a tener que... ¿A qué huele ese mango? ¿Puedo saber a qué huele? Si soy ciego. Sí. ¿A qué sabe ese mango? ¿Puedo saber? Sí. ¿Cuáles son los colores de ese mango? Espera un momentico. Verde. No. Azul. No, pero... No. Necesito un órgano adecuado para poder recibir la impresión. Nosotros necesitamos nuestro espíritu para poder recibir lo que es espíritu. La palabra es espíritu. Sigue diciendo el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo en el sentido que, como tenemos nuestro espíritu regenerado, el Espíritu Santo nos puede revelar cosas y conocemos lo que Cristo quiere decir. Ahora, el espiritual juzga todas las cosas, las naturales y las espirituales. El hombre espiritual puede mirar la geografía, la historia, la política, la religiosidad que hay en la Biblia, las historias que hay, y puede ver también el contenido espiritual que hay detrás de todo eso. El natural no, el natural solamente lo natural. El espiritual no solamente ve lo espiritual, el espiritual ve lo espiritual y ve también lo natural. Juzga todas las cosas. Capítulo 3, verso 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pero les está diciendo hermanos, es decir, ya tienen a Cristo, y no les habla como espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber, dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que se quedan en una primera etapa, como niños, recibiendo solamente lo elemental, lo básico, la lechita, y no lo sólido, que aquí es llamado vianda. Pueden conocer algunas cosas, pueden percibir algunas cosas espirituales, solamente algunas pocas, porque no están operando continuamente desde su espíritu, sino que aunque ya tienen el espíritu regenerado, no lo activan, no operan desde allí, sino que descuidan su comunión con el Señor y operan desde la carne. Es una situación extraña porque parecieran que fueran naturales, pero no lo son. Tienen al espíritu regenerado, sin embargo, no se mueven desde su espíritu, no se ejercitan en el espíritu, no activan su espíritu para recibir la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el asunto. En 1 Corintios 2 y esos dos versículos primeros del capítulo 3 vemos que hay un hombre que Pablo llama natural, uno que llama espiritual y otro que llama carnal. El natural es el que no ha sido regenerado, no puede entender nada, para nada la palabra de Dios. Tiene que nacer de nuevo primero. El espiritual, ese sí, no solamente tiene el espíritu regenerado, sino que ejercita su espíritu para poder recibir y entender la palabra de Dios. Y el carnal se ha descuidado en su comunión con Dios y su espíritu no está activo, por eso no entiende la palabra de Dios. No es normal que un creyente no entienda nada de la palabra de Dios.
Yo he escuchado creyentes que me dicen, es que no sé, qué pastor, no entiendo nada. Tiene que activar el espíritu. Este no es un asunto de inteligencia. No es que yo soy muy bruto. No es, afortunadamente hasta yo clasifico allí. No necesitamos coeficiente intelectual alto. Ni siquiera necesitamos un grado espiritual altísimo. Necesitamos ser regenerados y necesitamos activar nuestro espíritu. Para terminar, quiero que miremos en Mateo capítulo 4, algo muy especial. Con eso vamos de pronto a entender un poquito el asunto de que yo les decía de subir el nivel espiritual de la persona. Mateo capítulo 4, verso 16 al 17 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí dice que Él empezó. Ese es un mensaje básico. ¿Qué mensaje básico? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que notemos esto. Lo primero que se le dice a una persona, pues es un principio, es: al velocidad, usted no está bien, usted está mal. Pero es que yo soy religioso, yo no le hago mal. No. Tiene que cambiar la mentalidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es básico. Mire que en el básico el Señor ya está confrontando a la gente. Él no dice, no, venga, no importa, así que ese así, el Señor la ama, no, todo bien, mejor dicho. No, aquí estoy diciéndole, no, es que esto está mal. Si no estuviera mal, ¿para qué le va a llamar? ¿Para qué va a cambiar? ¿Para qué me va a recibir? Quédese así. No, está mal. El ser humano tiene que partir de que está mal y de que estamos condenados a muerte. Sin Cristo estamos bajo condenación. Él no vino a condenar, es que ya estamos condenados. Él fue a salvar, porque ya antes, cuando Él llega, nos encuentra condenados. Estamos perdidos, tan perdidos que ni cuentas nos damos que estamos perdidos. Así de perdidos estamos. Entonces Él viene y nos salva, pero con la confrontación. Mire que es lo primero. Esto lo hace en Galilea. En el contexto del capítulo 4, ustedes lo pueden ver despacio. Está en Galilea, nivel del mar, quiero decir eso. Está a nivel del mar. A ese nivel del mar es lo primero que le dice a una persona, y aún así se necesita lo que está diciendo los versos anteriores. Verso 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Necesitamos que así sea el mensaje básico, el inicial. Necesitamos depender de la luz, que la luz les resplandezca. ¿Por qué? Porque la persona está en tinieblas, está muerta. Necesitamos que por la misericordia de Dios toque a esa persona y luz le resplandezca. Allí el Señor no se va a quedar diciéndoles más. Ahí no les va a enseñar los secretos, los misterios del reino de los cielos. No. Básico, confronte, arranque, nazca de nuevo, reciba a Cristo. Vamos un poquito más adelante, capítulo siguiente, capítulo 5, el versículo número 1. Capítulo 5, verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahí ya no es con toda la gente, ahí es con sus discípulos. ¿Y qué hizo el Señor? Les va a hablar más profundo a ellos. No se queda a nivel del mar, sino que, ¿qué hace? Verso 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte. Dejó la multitud a nivel del mar. Sube al monte con sus discípulos. Y cuando sube al monte, ahora sí les declara todo lo que hay en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que conocemos como el Sermón del Monte o como la constitución del reino de los cielos. Grandes cosas tremendas acerca del reino de los cielos. A nivel del mar no se puede. Hay que subir, y esos montes que muestra Mateo, que nos muestra los diseños del reino, habla de un nivel espiritual. Hay que subir a cierto nivel para poder entender el asunto del reino. ¿Cómo subo? Consagrándome al Señor, activando mi espíritu. Entre más lo active, más subo. Y entre más lo active, más cosas de la palabra puedo recibir y puedo entender y puedo aprender y puedo poner en práctica. No es un asunto de disciplina, es un asunto de activar el espíritu y permanecer en él. Ese es ese asunto. Sí necesito ser disciplinado en el sentido de
activar mi espíritu. No me voy a quedar todo relajado, no. Adoremos, voy a orar, voy a acostumbrarme a orar todos los días, a adorar todos los días, a meditar la palabra. Así voy a cultivar mi espíritu, ese órgano que necesito para poder entender la palabra de Dios. Hay otro ejemplo, con esto voy a terminar. Capítulo 17, Mateo capítulo 17, verso 1 y 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una experiencia extraordinaria, una experiencia espiritual tremenda. Entonces, a todo el mundo, a nivel del mar, ¿qué se necesita? Lo básico, la confrontación, tiene que arrepentirse. Necesita lo básico, luz le resplandezca para que reciban eso. Algunos empiezan a seguirle, entonces ya va al monte y les habla principios del reino de los cielos. Luego a unas experiencias más espirituales, más fuertes. No fueron ni siquiera todos, solamente 3 de ellos, y se los llevó a un monte, y no dice monte solamente, dice monte alto. ¿Y qué hace? Se transfigura delante de ellos. Al nivel del mar no se puede resistir eso, ni siquiera en un monte, tiene que ser un monte alto. A medida que nos consagramos al Señor, a medida que nos acostumbramos a ejercitar nuestro espíritu, el Señor nos va a revelar más y más vamos a entenderle la palabra. ¿Cómo entender la palabra de Dios? Tenemos que tener en cuenta inicialmente que es un asunto espiritual, y no solamente basta con lo que nos dice Juan de tener nuestro espíritu regenerado, sino que tengamos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Además de tener nuestro espíritu regenerado, debemos ser espirituales. ¿Y qué es ser espirituales? Es activar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu. Vamos a terminar acá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, esta comunión. Estamos delante de ti realmente agradecidos, Señor. Oro que esta palabra nos ayude, nos conduzca a operar cada vez más desde nuestro espíritu, a consagrar nuestras vidas a ti, para que tú nos sigas hablando y nosotros poder entender cada vez mejor tu palabra. A ti, Señor, y solamente a ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.